Hola, ¿cómo están? Buen día, señoritas, chicos. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días, días. Doc. Dios, Doc. ¿Y en qué parte nos hemos quedado, doctores? La última clase, creo que hemos visto. Vimos tacto rectal y dijo que hoy acabaríamos el avance de abdomen. Listo, gracias. Bueno, hoy vamos a ver entonces un tema que es cortito, que hace referencia a lo que es el estudio de hernias. ¿Sí? Con ustedes hemos hecho nuestro repaso ya, ¿no? Sí, doc. Sí, Doc. Listo. Bueno, vamos a recordar prácticamente algunas cosas que ya hemos estudiado, ¿sí? Y a manera de complementación las vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, hablamos de hernias. Habíamos visto al inicio de las clases de semiología de abdomen que los defectos herniarios a nivel de la pared abdominal se observan como tumoraciones, ¿no? Y a través de los videos, a través de lo que habíamos visto en clases pasadas, tenemos una idea de cómo se realiza el estudio de hernias, ¿sí? Recordemos el video, a ver, justamente uno de estos hacía mención a que las tumoraciones a nivel abdominal podrían ser anteriores, es decir, podrían ubicarse por delante de los músculos rectos anteriores o podrían ubicarse por detrás. En caso de que se ubiquen bueno, por delante de los músculos rectos anteriores, recuerdan qué es lo que encontrábamos, qué ejercicio le teníamos que pedir al paciente que realice. Doctor, teníamos que Mario, pedir adelante. al paciente que haga la contracción del abdomen con oposición o con la elevación de las piernas. Entonces, si encontramos en los rectos anteriores, por delante de los rectos anteriores, se mantendría la masa y si no, desaparecería. Listo, ¿no? Lo que dice su compañero. En caso de que se encuentre la masa por lo que es por encima de los músculos rectos anteriores, al realizar ese movimiento de flexión abdominal, que recuerden es el movimiento para evaluar la fuerza de los músculos abdominales, tiende a desaparecer, bueno, a hacerse más evidente la masa, ¿no? Siempre y cuando sea o se encuentre ubicada por delante de los rectos anteriores. Y por el contrario, tiende a desaparecer cuando esa tumoración se encuentra por detrás de los músculos rectos anteriores. ¿Por qué es importante esto en caso de hernias? La hernia, bueno, en este caso, es un defecto que se caracteriza por la presencia de un orificio. Y muchas veces cuando realizamos, por ejemplo, este ejercicio que acabamos de comentar, en vez de que exista pérdida del defecto herniario, debido a ese incremento de la presión abdominal, tiende a evidenciarse esta masa. Es decir, tiende a crecer. Entonces, algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta, que se supone que ya lo saben, ¿no? Es que a través del examen de la inspección yo voy a encontrar ciertos hallazgos que necesariamente los tengo que confirmar con el examen de palpación. Y justamente les he puesto este ejemplo para que ustedes puedan notar los probables resultados que tenemos cuando realizamos estas maniobras, ¿no? O bien el defecto se hace evidente, o desaparece, o crece. En caso de que crezca, probablemente se trate de una hernia. Entonces, necesariamente, toda tumoración que ustedes encuentren a nivel abdominal debe ser palpada, ¿sí? Y debe ser palpada justamente en busca de un anillo, que es el anillo herniario. A través de ese anillo herniario es que protruye
el contenido abdominal hacia un saco. Y eso es lo que observamos acá, ¿no? ¿Qué es una hernia? Es la salida o protrusión de un saco. Ese saco puede tener o no contenido a través de un anillo o de un orificio, ¿sí? Entonces, esas son las características que constituyen a una hernia. Un saco, un anillo y puede o no tener lo que es un contenido. Las causas pueden ser varias, pero de forma general podemos resumir que para que exista la formación de un defecto herniario, tiene que existir necesariamente lo que es debilidad de la pared muscular, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hablemos de la hernia umbilical, que algunos libros, incluyendo lo que es el libro de semiología de Suros, lo consideran como un defecto fisiológico, pero no en todos los pacientes, sino solamente en algunos. ¿Y cuáles son esos pacientes? Neonatos. Un recién nacido puede presentar justamente con una falta de cierre de los músculos de la pared abdominal, no se unen los rectos anteriores y eso produce lo que es debilitamiento, ¿no? Recuerden que los músculos se encuentran justamente en esta región para hacer la zona mucho más fuerte o resistente. Habíamos hablado de otras causas de hernias, por ejemplo, ya patológicas en pacientes adultos. Les pongo el mismo ejemplo, la hernia umbilical. En un paciente adulto ya no puede considerarse este tipo de hernia fisiológica, ¿no? Como en el recién nacido. Se considera patológica y sugiere lo que es un incremento exagerado de la presión intraabdominal. ¿En qué casos podríamos encontrar, recuerdan, hernia umbilical en pacientes adultos? Ascitis, doc. En ascitis, ¿no? Entonces, fíjense que semiológicamente encontraremos manifestaciones clínicas que acompañen justamente lo que es el diagnóstico de ascitis. Y así podemos ir poniendo lo que es una serie de ejemplos que son capaces de producir hernias, ¿no? Ahora, tomando en cuenta justamente lo que estamos hablando, que es la etiología, la hernia puede ser congénita, puede ser adquirida o puede ser iatrogénica. Cuando hablamos de congénita, el ejemplo que les he puesto, ¿no? En recién nacidos ya nacen con este tipo de defecto debido al debilitamiento de los músculos de la pared abdominal o falta de cierre de los rectos anteriores. Cuando hablamos de adquirida, como nos dice el nombre, bueno, el paciente no nace con este defecto, pero debido a diferentes situaciones como el desarrollo de ascitis, como por ejemplo el levantamiento de pesas, aquellas personas que se dedican, por ejemplo, a la halterofilia, eh, usan, ¿no?, lo que son fajas, cinturones, justamente para evitar este tipo de situaciones. Entonces existen varias situaciones, incluyendo lo que es la obesidad. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado también en clases pasadas que estos abdómenes prominente, globoso, batracio, en delantal, es frecuente en individuos obesos, ¿no? En muchos casos obesidad mórbida. Y justamente el abdomen adquiere, les había mencionado, este tipo de morfología por la debilidad de los músculos de la pared abdominal. Entonces, no es nada inusual observar hernias en personas obesas. Y cuando hablamos de las hernias iatrogénicas, como dice el nombre, esto es debido generalmente a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y tenemos acá justamente un ejemplo, una hernia incisional, debido de la misma forma a lo que es la dehiscencia de puntos, por ejemplo, posterior al procedimiento quirúrgico. Entonces, y siendo redundantes con la constitución de las hernias, observen, tenemos un anillo, por eso es importante palpar la tumoración a nivel abdominal, ¿sí? A través de ese anillo existe lo que es la protrusión de lo que es el contenido, y ese contenido se ubica, como ustedes observan, en lo que es
un saco, ¿no? ¿Cuáles son las cubiertas de saco? Piel, tejido celular subcutáneo, por ejemplo. Ahora, algo que vamos a tomar en cuenta también para realizar lo que es el estudio de las hernias es lo siguiente. Cuando hablamos de este tipo de defecto, el defecto puede ser simple o puede ser estrangulado, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando es simple? Utilizamos otra palabrita que ustedes la van a estudiar en su libro de semiología, que hace referencia a reductible. ¿Eso qué quiere decir? Que la hernia, al momento de palpar, vuelve a su cavidad de origen. ¿Sí? Es una hernia reductible simple. ¿Eso qué quiere decir? Que vuelve a la cavidad sin ejercer mucha presión sobre el defecto. Y no cursa con alteraciones vasculares, es decir, no existe acá isquemia, no existe lo que es necrosis. Cuando hablamos de lo que es una hernia estrangulada, algo característico y que sucede en este tipo de pacientes es que el defecto herniario sale, así como ustedes están observando en la imagen, y rota sobre su propio eje. Y al rotar sobre su propio eje, produce lo que es una disminución del lumen de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ustedes oigan esos términos, hernia estrangulada, ya saben qué quiere decir, que cursa con alteración vascular. Y en este caso el dolor es sumamente intenso. Esa tumoración, ubicado en la pared abdominal, lo vamos a observar de una coloración rojiza, violácea, a la palpación será hipersensible y el paciente presentará lo que es dolor intenso. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en clases pasadas también, cuando hemos hablado de tacto rectal, cuando hemos puesto los ejemplos de obstrucción intestinal, habíamos mencionado que una de las principales causas de procesos obstructivos intestinales es justamente este tipo de defecto. Entonces, si es que ustedes alguna vez observan un cuadro de obstrucción intestinal, siempre tienen que buscar en abdomen que la causa no sea un defecto herniario. Es una de las principales causas. ¿Listo? Y esto es justamente lo que nos dice acá, ¿no? Es un examen obligado en todos los cuadros oclusivos intestinales. Y el examen debe realizarse de pie y en decúbito tensando la pared abdominal. Ese ejercicio de flexión que nos sirve para evaluar lo que es la fuerza de los músculos abdominales nos va a servir para evaluar si se trata el defecto de una hernia o no. ¿Listo? Así de simple. Recuerden que generalmente cuando se realiza este tipo de ejercicios, el defecto incrementa su tamaño. Pero no son las únicas maniobras. Tenemos que pedirle al paciente o podemos pedirle al paciente que tosa. Podemos pedirle al paciente que puje, por ejemplo, para observar el mismo resultado. Cuando una persona tose o puja, lo que encontraremos será muchas veces un incremento de tamaño del defecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, doctorcitos? ¿Alguna duda? Doctor, yo Adelante. tenía una duda de que si las hernias se pueden, por así decirlo, como combinar con alguna otra patología o con alguna otra afección, por ejemplo, alguna apendicitis, algún tumor, ya sea benigno o maligno, ¿se pueden llegar a combinar estas dos, como la hernia con la otra patología? Si se puede llegar a complicar. Por ah, ejemplo, justo sale el apéndice por una hernia y le da apendicitis. ¿Puede llegar a pasar eso? mm, dudo mucho, la verdad. Sí, dudo mucho, la verdad. A ver, pero no estoy entendiendo su pregunta. O sea, usted nos está poniendo el ejemplo de una apendicitis, ¿sí? Que llega a complicarse con una hernia. O una hernia que llegue a complicarse con una apendicitis. Claro, que se haga la hernia y en esta hernia esté ya situado, por ejemplo, la apendicitis o algún tumor, benigno o maligno.
Bueno, mediante por ahí, creo que sería la segunda opción que usted dijo. a ver, en este caso, sinceramente dudo mucho, ¿sí? ¿Por qué? Debido a la ubicación y debido justamente a la anatomía propia del abdomen, ¿no? Si ustedes observan, a ver, vamos a hacer un repaso rápido. Tenemos las hernias epigástricas que se encuentran en la línea media. Tenemos las hernias, por ejemplo, umbilicales, que como ustedes observan se encuentran en la línea media. Y tenemos las hernias inguinales y crurales, ¿sí? Que se encuentran en la región inguinal y crural propiamente dicha. Utilizamos esta imagen. Esta zona, por ejemplo, que estamos observando acá, son zonas, podríamos decir, a comparación de las otras zonas del abdomen debilitadas, ¿sí? La hernia inguinal y la hernia crural generalmente contienen lo que es intestino porque existe la presencia del orificio inguinal. Y la hernia crural, bueno, en este caso, la presencia de los anillos crurales o femorales. Entonces, son zonas anatómicamente debilitadas, ¿sí? El ejemplo que, bueno, usted ha puesto, si sería posible o no sería posible. En esta zona, por ejemplo, realizando lo que es la división de 9 cuadrantes, esas porciones que corresponden a lo que son los flancos, que corresponden, por ejemplo, a lo que son las fosas, tienen protección. No solamente encontramos parte de los músculos rectos abdominales, tenemos los oblicuos, tenemos los transversos y alguno por allí presenta un pequeño musculito, ¿no? Que se denomina piramidal, que es accesorio. Entonces, son zonas anatómicamente que son, podríamos decir, más resistentes a los cambios de presión que presenta el paciente. Entonces, sería prácticamente imposible que el apéndice se encuentre en un defecto herniario en la zona. ¿Sí? Porque no solamente la zona es más resistente por músculo, sino también por la propia estructura ósea. Sería imposible que el paciente presente, por ejemplo, lo que es, a ver, además de apéndice, vamos a decir, un ovario. No, eso no sucede. Ahora, puede ser que el defecto herniario se complique con cuadros de isquemia y necrosis. Vamos a suponer acá a nivel umbilical, tenemos intestino. Ese intestino rota sobre su propio eje, se produce lo que es estrangulamiento, alteración vascular, isquemia y necrosis. Ese tejido puede romperse y al romperse generaría lo que es un cuadro de peritonitis. ¿Sí? ¿Puede suceder este tipo de situaciones? Sí. Pueden llegar a complicar lo que es el cuadro clínico de un paciente con total seguridad. ¿Sí? Por la muerte del tejido. Pero que existan estos ejemplos que nos ha mencionado donde el apéndice salga a través del orificio herniario, difícil por la ubicación. Sí, yo me atrevería a decir es imposible prácticamente. Recuerden entonces, las hernias se van a encontrar en zonas que son anatómicamente débiles. Y esa sería la causa por la cual no podríamos encontrar esto. ¿Listo? Por acá vamos a poner un ejemplo, probablemente de lo que su compañero, ¿no?, ha mencionado. Cuando hablamos de las hernias epigástricas, como nos dice el nombre, el defecto se encuentra a nivel del epigastrio. Así de simple. Y esa división topográfica que hemos realizado en clases pasadas nos va a poder orientar a saber qué tipo de estructuras pueden encontrarse comprometidas. ¿Sí? Como ustedes observan, puede tener contenido de tejido adiposo, epiplón, rara vez lo que es intestino o estómago. ¿Por qué? Porque generalmente el orificio herniario de la hernia epigástrica tiene una posición mucho más alta. Pero supongamos que el paciente presenta este tipo de hernia epigástrica y resulta que el contenido del saco es estómago. Entonces,
¿Qué podríamos encontrar en esto? ¿Qué manifestaciones clínicas? Vómitos, doctor. Vómitos, sí. Dificultad en el vaciamiento gástrico. ¿Podría haber reflujo gástrico? También podría haber lo que es reflujo, pero lo más característico son los vómitos, ¿sí? No tanto así el reflujo, pero podría ser. ¿Qué más? Dolor. Y obviamente Pirosis. también puede estrangularse, ¿no? La pirosis dudo mucho, pero ¿por qué no? Podría existir. Lo llamativo va a ser el defecto ubicado en el epigastrio. En caso de que se estrangule, el paciente presentará alteración vascular, lo cual va a producir lo que es dolor intenso, puede comprometer en este caso lo que es la estructura gástrica. El paciente puede presentar lo que es isquemia y necrosis del estómago, pero vuelvo a repetirles, ¿no? Esto es infrecuente por la ubicación alta del defecto. Generalmente, el dolor en este caso es debido a la retracción de lo que es el epíplomo, ¿sí? Pero lo que ustedes han mencionado son las manifestaciones clínicas más típicas. Dolor, náuseas, vómitos, constricción, por ejemplo. Listo. Así de simple, ¿sí? Hablamos de las hernias umbilicales. Bueno, eso ya lo hemos pasado, ¿no? Hablamos de las hernias umbilicales. Como les he mencionado al iniciar esta clase, se consideran fisiológicas en recién nacidos. Y acá tenemos justamente, ¿no? Fíjense, es una tumoración que se encuentra ubicada netamente hacia la región umbilical. Esto es debido a una falta de cierre de los músculos rectos anteriores. Y como ustedes bien han mencionado, también es frecuente en aquellos pacientes que presentan ascitis, ¿sí? Debido a lo que es la cirrosis hepática de tipo alcohólica. Cuando hablamos de las hernias crurales, como ustedes observan, es mucho más frecuente en mujeres. Y generalmente no suelen presentar lo que es un incremento importante de volumen. Y como ustedes observan, ¿no? En el segundo punto, debido a esto presentan ausencia de síntomas, pasan inadvertidas por mucho tiempo, pero el paciente presenta lo que es dolor intenso cuando se estrangula. ¿Sí? Listo. Y cuando hablamos de las hernias inguinales, que probablemente son aquellas que nos interesan más, fíjense que podemos encontrar lo que es una deformación globosa evidente en la región inguinal. En muchos casos, especialmente en varones, el defecto tiende a esconderse en las bolsas escrotales. Ese llegaría a ser el saco, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y el que sufre en este tipo de situaciones es el testículo. Se inflama, el paciente presenta lo que es una epididimitis, puede presentar lo que es una orquitis, debido a esto el paciente puede presentar lo que es un cuadro de torsión testicular, ¿sí? Bueno, respondiendo, ¿no?, a su compañero, probablemente este sea un ejemplo de que un defecto herniario es capaz de producir alteración de otras estructuras, siempre y cuando las lesione. Yo he visto algunos casos, bueno, me he enterado por el servicio de emergencias, donde algunos pacientes han presentado este tipo de hernias inguinales, varones, y cursaban con manifestaciones clínicas de torsión testicular, ¿no? En las mujeres, bueno, en este caso, el defecto se hace evidente a nivel de los labios mayores. Entonces debemos examinar, como ya les había mencionado, con maniobras de Valsalva. Pedirle al paciente que tosa, pedirle al paciente que puje, lo cual facilitaría que el defecto se haga mucho más evidente, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de las hernias inguinales, tenemos las hernias inguinales indirectas y tenemos las hernias inguinales directas. ¿Qué es lo que nos dice la teoría primeramente? Esto lo vamos a pasar rapidito. Las hernias inguinales indirectas o también denominadas oblicuas, como ustedes observan, se originan por la persistencia del conducto peritoneo vaginal.
o por un defecto del anillo inguinal profundo. Enseguida vamos a ver cuál es la importancia de esto. Y las hernias inguinales directas se producen por debilidad de la pared posterior o debilidad del piso inguinal. ¿Sí? Acá les realizo la siguiente pregunta, especialmente a los varones. Seguramente los varones se han dado cuenta que cuando existen modificaciones en la temperatura medioambiental, la bolsa escrotal se contrae o se relaja, ¿sí? En caso de que exista lo que es un incremento de la temperatura medioambiental, lo característico será encontrar descenso de las bolsas escrotales, ¿no? En caso de que exista una disminución de la temperatura ambiental, existe lo que es contracción de las bolsas escrotales. Y probablemente por allí a alguno le ha llamado la atención que uno de sus testículos asciende más que el otro, probablemente hasta el punto de esconderse totalmente. Bueno, si esta fuera la situación, hay que preocuparse, porque probablemente mucho más adelante, cuando realicen actividad física, si existe un incremento de peso, si es que levantan, podríamos decir, un peso importante, puede desencadenar que el defecto se haga evidente. Y eso es justamente debido a lo que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Sí? Existe lo que es un canalcito que debería cerrarse en su etapa infantil, pero muchas veces permanece o no se cierra por completo. Entonces el testículo tiende, en este caso, a ubicarse en este segmento. Y obviamente entre más ascienda, origina la apertura de este conducto y eso hace que se vierte el intestino hacia lo que es la bolsa escrotal. ¿Listo? Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que hacer para diferenciar justamente una hernia inguinal indirecta de una hernia inguinal directa es lo siguiente. Primero, maniobra de Taxis. ¿Esto en qué consiste? Consiste en realizar la reducción del defecto herniario. ¿Sí? En este caso, haremos referencia a si es reductible o no es reductible. Y acá les pongo otra definición, de la cual nos habla también el libro de Chamorro, ¿no? Nos dice que la hernia reductible es aquella en la cual el defecto herniario vuelve con facilidad hacia su cavidad de origen. Y cuando hablamos de hernia irreductible, es aquella que no vuelve a la cavidad, pero podría volver cuando realizamos maniobras de presión forzada. Cuando ejercemos mucha fuerza, podemos lograr introducirla. Esto no es recomendable, porque podemos producir lo que es mayor lesión del órgano que se encuentra en el saco, o podemos producir mayor alteración vascular. ¿Listo? Entonces, algo simple, no nos vamos a complicar la vida. Si regresa a la cavidad, reductible. Si no regresa a la cavidad, irreductible. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a tratar de reducir para empezar. ¿Sí? Siempre vamos a tratar de reducir. En eso consiste la maniobra de Taxis. El intestino sale, por ejemplo, por ese orificio, y lo que yo voy a hacer es lo que ustedes están observando en la imagen. Voy a introducir el defecto a través del canal, con el dedo, como ustedes están observando. Una vez que yo he logrado introducir el defecto como punto de referencia anatómico, tomaré lo que es el pliegue inguinal. 2 centímetros por encima del pliegue inguinal, como les estoy marcando, colocaré los dedos de mi otra mano. ¿Sí? Que voy a colocar un dedito, 2, 3, 4 dedos. Listo. Voy a retirar esta mano que ha introducido el defecto y le voy a pedir a mi paciente que puje. Esa maniobra que les estoy mencionando
se denomina la maniobra de Landívar. Colocar los dedos 2 centímetros por encima del pliegue inguinal. ¿Y qué es lo que van a hacer estos dedos? Van a comprimir lo que es el conducto. Entonces, si yo le pido a mi paciente que puje y al momento de pujar aparece el defecto o sus deditos son capaces de palpar el defecto, hernia inguinal directa. Si no aparece el defecto o si no se palpa el defecto, hernia inguinal indirecta. ¿Sí? ¿Se ha comprendido, doctores? Reducimos a través de la maniobra de Taxis e identificamos a través de la maniobra de Landívar el tipo de hernia. ¿Listo? Ahora observen, vamos a hablar de la primera parte de esta técnica. Cuando ustedes introducen el dedito, antes de realizar la maniobra de Landívar, mientras el dedo permanece en el orificio, le pueden pedir al paciente que puje. Si el paciente puja y ustedes perciben que tiene una forma ovoidea, lo más probable es que se trate de una indirecta. Si tiene forma esférica, lo más probable es que se trate de una directa. Habíamos mencionado, ¿no? A ver, recordemos un poquito las hernias inguinales directas por debilidad de la pared posterior o debilidad del piso inguinal, y la indirecta por la persistencia del conducto peritoneo vaginal o un defecto del anillo inguinal profundo. Esto es importante, ¿por qué? Porque al momento de introducir el dedo, cuando ustedes le piden al paciente que puje, van a sentir un choque, un golpecito. ¿Sí? Ese golpecito hace referencia justamente a la salida del defecto. Si ustedes sienten ese pequeño golpecito, podríamos decir en la punta del dedo indirecta. Si lo sienten en la parte lateral del dedo, como ustedes observan, directa. ¿Por qué? Porque la forma que se proyecta es esta. La indirecta de abajo hacia adentro y la directa hacia adelante. En un caso, encontraremos ya hablando de la maniobra de Landívar, negativa en caso de la indirecta, y en caso de directa será positiva. ¿Sí? A manera complementaria, entonces, estos 3 puntos adicionales. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. quería preguntar, entonces, ¿una hernia reductible no es una hernia estrangulada o pueden ser la misma hernia? Bueno, una hernia reductible generalmente no se estrangula, ¿sí? La que sí se estrangula es la irreductible. Recuerden lo que hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de hernia reductible, el defecto vuelve a su cavidad y por lo tanto, al volver a su cavidad, podríamos decir que adquiere su posición normal dentro de la cavidad. La irreductible, por el contrario, no. Permanece en el saco y como sale a través de ese anillo lo comprime y eso produce el defecto vascular. ¿Sí? ¿Qué Está bien, más? gracias. Doctor, entonces, ¿atascada es lo mismo que reductible? ¿Atascada lo mismo que? ¿Reductible? No. ¿Sí? Para empezar, no utilizamos lo que es el término de hernia atascada. ¿Listo? Podemos utilizar el término de hernia encarcelada. Eso es lo correcto. Es normal que tengan este tipo de dificultades, ¿sí? Así que les pongo el siguiente ejemplo. A ver, tomando en cuenta lo que nos acabas de preguntar y lo que nos ha preguntado tu compañero. Una hernia reductible, ¿puede ser una estrangulada? Generalmente no, ¿sí? Generalmente no lo es, por las características que les he mencionado. Se reduce el defecto y el defecto adquiere su posición normal dentro de su cavidad. La que sí tiende
a ser estrangulada es la encarcelada, o también denominada irreductible. ¿Qué nos quiere decir eso? O atascada, como tú has mencionado. En este caso, el defecto no vuelve a la cavidad. ¿Sí? El término adecuado es encarcelada. No vuelve a la cavidad, permanece en el saco. Y al permanecer en el saco, el anillo comprime el defecto y lo estrangula. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a confundir términos. Estrangulación cuando exista alteración vascular. Entonces, resumiendo, reductible cuando regresa a la cavidad. Irreductible o encarcelada cuando no regresa a la cavidad, ¿sí? Y estrangulada cuando existe compromiso vascular. ¿Listo? Algunos libros, entre ellos vuelvo a repetirles, el libro de semiología de Chamorro nos da una definición un tanto particular. Probablemente esto ya en ediciones nuevas lo han modificado, ¿no? Pero en aquellos que manejan la segunda edición seguramente van a ver lo siguiente. Reductible cuando vuelve a la cavidad. Irreductible cuando existe dificultad para que regrese a la cavidad, pero puede volver a su cavidad de origen a través de maniobras de presión forzada. Sí, que les he comentado, no es recomendable. Encarcelada cuando no regresa a la cavidad, ni siquiera a través de maniobras de presión forzada. Y estrangulada cuando existe compromiso vascular. ¿Sí? Entonces, ¿se ha entendido, doctores? ¿O tenemos alguna duda? Una hernia irreductible puede ser estrangulada, como también puede no ser estrangulada. Recuerden que el término estrangulado hace referencia a compromiso vascular. Así que no confundan lo que es estrangulado con lo que es irreductible o encarcelado. ¿Listo? Se han olvidado hablar. Está bien, doctor. Ya, ¿Todo Gracias. doctor, claro, gracias. doctores? ¿No hay ninguna duda o tienen todavía alguna duda sobre ellos? Bueno. Bueno, la frecuencia depende de varios aspectos. De la edad, depende del género, ¿sí? Cuando hablamos de, a ver, la edad, podríamos decir que el umbilical es la más frecuente. ¿Listo? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la frecuencia de forma general, sin importar la edad, sin hablar de lo que son géneros, la inguinal se encuentra entre las más frecuentes. Cuando hablamos de la frecuencia tomando el género, la crural, más frecuente en mujeres, la inguinal más frecuente en varones, ¿sí? Así que, sinceramente, carece de importancia lo que es el estudio de la frecuencia. Bueno, a ver, a manera de repaso, ¿qué es una hernia reductible? Que a través de la maniobra de taxis podría volver a su lugar. Listo, ¿qué es una hernia irreductible? Es una hernia que al ejercer presión no regresa a su cavidad con facilidad. Listo, ¿no? Cuando hablamos de la hernia encarcelada, ¿qué será la hernia encarcelada? La hernia no regresa a la cavidad para nada, ni con maniobras especiales o de fuerza, ni aunque lo forcemos. Listo, ¿no? Algo característico, miren, acá les pongo, cuando hablamos de la hernia encarcelada, algo que es característico, ¿cómo nos damos cuenta que la hernia es encarcelada o encarcerada? En este caso, el defecto herniario se acompaña de manifestaciones clínicas que sugieren obstrucción intestinal. ¿Sí? Esa es la característica
de este tipo de hernia, la incarcelada. ¿Listo? A manera entonces de complementación. ¿Qué más, doctorcitos? Nada más, ¿alguna duda o pregunta? Nada, todo claro. Con esto entonces Disculpe, cerramos abdomen. Y a la siguiente clase vamos a realizar lo que es el estudio de algunos síndromes, ¿sí? Y les voy a pedir, por favor, que para esto dominen esta parte básica de lo que es examen abdominal, ¿sí? Ya depende de ustedes estudiar, es responsabilidad suya. No les voy a exigir a que estudien. Si quieren ser buenos, estudiarán, si no, no. Pero es importante que dominen toda esta parte básica, porque ya nos vamos a meter de lleno a partir de la siguiente clase en lo que son síndromes abdominales. Y vamos a hablar ya con propiedad. ¿Listo? Ya no vamos a tener este tipo de repasos, de ejemplos, etcétera. Vamos a ser puntuales. Vamos a hablar de disposiciones anatómicas, puntos dolorosos, manifestaciones clínicas, etcétera, de forma mucho más precisa. Entonces, la recomendación es que sepan toda la parte básica y terminología médica adecuada para no retrasarnos en el temario. Listo, doctores. Así que, bueno, si no hay dudas ni preguntas, terminamos acá nuestra clase y nos vemos a las 10:25 para nuestras clases de fisiopato. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Doctor, en cuanto a la coloración, la hernia encarcelada cambia la tonalidad de la piel, ¿verdad? Cambia la coloración, sí, ¿no? Eh, bueno, recordemos, estamos confundiendo lo que es encarcelada o incarcerada con lo que es estrangulada, ¿sí? Recuerden cuál es la definición de encarcelada. Vamos a utilizar esta palabra que su compañera nos ha mencionado. Es una hernia atascada, es una hernia irreductible que no puede volver a su sitio de origen, ¿sí? Que cursa, como les había mencionado, con alteraciones del tránsito intestinal y podría presentarse, bueno, generalmente lo hace, con alteraciones vasculares, ¿no? En cambio, una hernia que sea estrangulada solamente así, que produce lo que es un defecto vascular, obviamente las alteraciones en piel van a ser más frecuentes. Ambas en realidad pueden cursar con ese tipo de alteraciones. ¿Qué es lo que sucede en este caso con un defecto herniario? Lo normal debería ser, en caso de que no sea estrangulada, que presente una coloración de piel normal, ¿sí? Dependiendo del tono de color de piel que tenga el paciente. Pero si se vuelve roja, si se vuelve azulada, sospechen en ya lo que es defecto vascular. ¿Listo? ¿Qué más? Nada más. Les llamo lista, no se retiren todavía. Y nos vemos a las 10:25 en fisiopato. ¿En qué parte nos hemos quedado en fisiopatología? Hemos visto disfagia, ¿no? La última clase. sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor, entonces, como les satisfactorio. había mencionado, hoy en nuestra clase de fisiopatología, estas clases especiales de los días jueves, las vamos a tomar para realizar lo que es la aplicación clínica. ¿Sí? Hemos visto ya la parte teórica, ahora vamos a realizar lo que es un caso clínico que sí es extenso y bueno, la participación vale puntos, ¿no? Así que asistan, doctorcitos. Atentos a la lista. Avan, Presente, doctor. Sebo, Presente, doctor. Bigote, Presente, doc. Raya, Presente, Doc. Valderrama. Doc, Ernest no me llamó. Pues no está en lista, Ernest. Sí estoy, Doc. No, no está. Está Van, a Sebo, al Gote, a Raya. A ver. Espérenme un segundito.
Porque igual todas las anteriores clases sí me llamaba Doc. A ver, esperen un segundo. Vamos a ver. Que se han actualizado las listas. A ver, a ver. Van está, ¿no? Sí, Doc, Acebo, presente. también está Acebo. Argote. Presente. Sí, estoy. Presente. Vamos, y ahora sí está Arnés. Arnés Villazón, ¿verdad? Correcto, Doc. Listo. Barral. Gracias. Barral presente. Barriga. Presente, doctor. Presente, Bilbao. Castellanos. Presente. Daza. Presente, Doc. Encinas. Encinas presente, doctor. Pereira. Ferreira, presente. Flores. Presente. Flores Loza. Presente. Flores Navia. Presente. Gamboa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez Alejandra. Presente. Gutiérrez Silvestre. José. Presente, Doc. Guaita. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Jaramillo. Presente, doctor. Loaiza. López. Luján. Luján presente, doctor. Miranda. Miranda presente, doctor. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Muñoz. Muñoz presente, doctor. Ilipu. Presente. Orellana. Ortuño. Ortuño presente, Doc. Arco. Presente, doctor. Pérez. Pérez presente, doctor. Narro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente, doctor. Corcavado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona presente, doctor. Torrejón. Torrico. Torrico presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Vargas. Velarde. Velarde presente, doc. Félix. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, Doc. Centeno. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Raya. Doc ya me llamó lista. Mundo Corre. Presente, Doc. Y Benavides. Presente, doctor. Chicos, nos vemos 10:25. Doc, Hasta Doc, por entonces. favor. Sí. Lo que pasa es que usted me había dicho que me del No le escucho nada. Se escucha entrecortado. entonces lo que pasa es que me dijo que me salga del grupo del C, pero no se puede. Entonces no sé si usted me podría, por favor, quitar del grupo, porque me siguen apareciendo las reuniones. A ver, lo voy a intentar. Por favor, gracias, Doc. Listo, nos vemos chicos. 10:25. Chau, chau. Gracias, doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.